Hola a todos y todas, ¿cómo están? Les habla Martín del taller de relojes y en este video seguiremos estudiando el teorema fundamental del cálculo que vimos en el video pasado. Ahora veremos cuáles son las aplicaciones inmediatas que tiene este teorema. Este video consta de dos partes. Primero veremos las extensiones de la técnica de integración. En particular veremos cómo se hace la integración por partes y el cambio de variable para integrales definidas. Y luego veremos dos teoremas del valor medio para integrales que se deducen directamente del valor medio para Luego veremos dos teoremas de valor medio para integrales que se deducen directamente del valor de medio para derivadas que saben del comienzo del semestre. Entonces, vayamos con la primera parte. Recordemos que para integrales indefinidas, la integración por parte nos dice que la integral de f por g' es igual a la integral de fg menos la integral de f' por g. Si ahora queremos extender esto a integrales definidas, tendremos que la integral desde a a b de f por g' es igual a fg entre b y a menos la integral de ab a f por g'. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora con las integrales definidas? La integración por parte es exactamente igual como lo hacíamos antes para las primitivas, solo que ahora en cada paso, la parte que vamos botando de la función, hay que evaluarla entre a y b de la misma forma que evaluamos para el teorema fundamental del cálculo, la segunda parte, ¿cierto? La segunda parte nos decía este tema de evaluar. Entonces es exactamente lo mismo en ese sentido, solo que hay que ir evaluando cada vez que integramos. Para que quede más claro, vamos con un ejemplo súper breve. Supongamos que queremos integrar desde 0 primerios la integral de x por coseno de x con respecto a x. Para hacer eso, hacemos la integración por parte exactamente igual a como la hacíamos por integrales definidas. Esta integral la vimos en un video pasado y vimos que había que elegir el coseno de x como nuestro du y nuestro db tenía que ser x. Y al hacer eso, nos quedaba x por seno de x menos la integral de seno de x, pero ahora hay que ponerle los límites a todo. Entonces esto me queda de 0 pi medios y esto me queda de 0 pi medios. Y esta parte de acá la evaluamos reemplazando arriba, reemplazando abajo y restando. Y esta parte de acá resolvemos la integral de la manera que ya sabemos resolver integrales. Y esta de acá es bastante simple porque esta es la integral del coseno. Y si hacemos todo acá este desarrollo, llegamos a pi medios menos 1. ¿ya? De acá para abajo no es lo importante es este paso de acá, que les quede súper claro que la diferencia radica en este término de acá, que ahora hay que ir evaluándolo en cada paso. Para continuar, veamos cómo extender el cambio de variable a integrales definidas. El teorema dice así: sea g una función continua de intervalo i con g' continua, sean a y b pertenecientes al interior del intervalo i con a menor estricto que b. Sea f una función continua en la imagen del intervalo ab a través de g, entonces la integral desde a a b de f compuesto en g por g' es igual a la integral desde g de a hasta g de b de f. Ya. O sea, la formalidad de este teorema no es tan importante para nada. Es como que es súper formal y súper complicado de entenderlo como en lo teórico. Pero lo que se tiene que quedar es lo siguiente. El cambio de variable, lo que estamos integrando, es exactamente igual a cuando lo hacíamos de forma indefinida. O sea, cuando lo hacíamos para primitivas. El cambio de variable dentro es lo mismo. Hay que sacar el diferencial, hay que reemplazar el u que le demos y todas esas cosas. La única diferencia para las integrales definidas radica en que ahora hay que cambiar los límites de la integral también. Ahora los límites no se mantienen, sino que hay que hacerle un cambio que vaya de acorde con el cambio de variable que escogimos. Entonces, para que quede mucho más claro, veamos un ejemplo que les traigo hoy día. Supongamos que queremos calcular la integral de 0 a 1 de x sobre x cuadrado más 1 por el diferencial de x. Ya, entonces pensémoslo cómo lo haríamos indefinidamente. Decimos sea u igual a x cuadrado más 1 y de esa manera podemos calcular el diferencial de u. Tenemos que du es entonces x por dx. Y a partir de esto, si dividimos por 2, tenemos que x por dx va a ser 1 medio por du. ¿Por qué hicimos esto? Porque luego este x por dx vamos a poder reemplazarlo acá. Ahora sucede lo siguiente. Cuando nosotros calculamos la integral de 0 a 1 de una función con respecto a x, los límites de la integral son valores que toma la variable respecto a la cual estamos integrando. En este caso es x. O sea, esto me dice que aquí x igual 0 y aquí x igual 1. Pero luego de que hagamos el cambio de variable, nosotros vamos a reemplazar esta parte que está acá y nos va a quedar un du, entonces vamos a estar integrando con respecto a u. Y es por eso que necesitamos cambiar los límites de integración, porque ahora la variable es u, entonces hay que cambiar los límites de integración de acuerdo a eso. ¿Y cómo lo hacemos? Para el límite inferior, por ejemplo, tenemos que x vale 0. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuánto vale u si es que x vale 0? Y para responder eso, usamos la relación que hay entre u y x, que me dice que u es igual a x cuadrado más 1. Entonces, si hacemos esa cosa, la respuesta es: si x vale 0, entonces u va a ser 0 al cuadrado más 1 es igual a 1. Y para el límite superior hacemos lo mismo. Si x vale 1, entonces u tiene que ser 1 cuadrado más 1 y eso es igual a 2. Entonces cuando hagamos el cambio de variable, la integral nos va a quedar así.
nos queda que la integral de 0 a 1 de x por x cuadrado más 1 de x es igual a lo siguiente. El x por dx se cambia por el 1 medio de u, y el x cuadrado más 1 se cambia por el u. Esto es exactamente igual que para el cambio de variable para las indefinidas. Y la integral ahora se cambian los límites, ¿cierto? El 0, cuando x valía 0, u valía 1, y cuando x valía 1, u valía 2. Entonces hacemos el cambio de acorde. Y aquí en adelante es simplemente resolver la integral. Esta es bastante trivial, es la del logaritmo natural. Y si la evaluamos nos quedaría 1 medio sobre logaritmo natural de 2. ¿Ya? Esa es la respuesta de la integral. Lo importante es este paso de acá y que sepan entender la diferencia entre los dos casos. Ahora viene la segunda parte del video. Vamos a ver los teoremas del valor medio para integrales. Entonces partamos recordando el teorema del valor medio que ustedes conocían para derivadas. Me decía algo así. Me decía que sea g una función del cerrado AB a los reales, continua en el cerrado AB y derivable en el abierto AB. Entonces iba a existir un chi en el abierto AB, tal que g de b menos g de a iba a ser igual a g' evaluado en dz tal chi por b menos a. ¿Ya? Este era el teorema del valor medio que ustedes ya conocían. Quizás ustedes lo vieron con g de b menos g de a sobre d menos a. ¿Ya? Pero básicamente este es lo mismo. Entonces lo que podemos hacer ahora es agarrar esto y aplicarlo a la función g de x es igual a la integral desde a x de f. Si recuerdan, esta integral de acá, esta función, la vimos en el video pasado. Esta es la función central del teorema fundamental del cálculo. Esta es la función que iba llevando el conteo de cuánta área y estaba abajo de la curva. Entonces démonos cuenta de algo. El TFC, la primera parte del teorema fundamental del cálculo, decía que si f es una función continua, entonces g iba a ser derivable. Eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo. Es más, nos decía que g de' era igual a f. Entonces, si f fuese continua, g sería derivable, y si es derivable, entonces podemos aplicarle el teorema del valor medio, ¿cierto? Porque la condición más importante que tiene que cumplir g es que sea derivable. El hecho de que sea continua se desprende de que sea derivable inmediatamente, y entonces vamos a poder aplicar el teorema directamente. Y si lo aplicamos, obtenemos lo que se conoce como el teorema del valor medio integral. Me dice lo siguiente: si f es continua en el cerrado AB, entonces existe un chi en el abierto AB, tal que la integral desde a a b de f es igual a f de chi por d menos a. Entonces analicemos esto. Al lado izquierdo tenemos precisamente g de b menos g de a. Recordemos, g de b sería la integral desde a a b de f, y g de a valdría 0 porque es la integral desde a a, entonces es una cuestión que no es una línea recta que no encierra ninguna área, entonces vale 0. Entonces tenemos la integral desde a a b de f, y acá esto de acá sería g de' evaluado en chi, porque recordemos que g de' era igual a f por el TFC 1, y el b menos a se mantiene igual porque el dominio de la función g es el mismo que el dominio de la función f. ¿Ya? Entonces eso es el teorema del valor medio integral, y el mensaje es que lo piensen como una aplicación directa del teorema del valor medio que ya conocen para derivadas. Son básicamente lo mismo, solo que aplicado a una función especial. Y de hecho esto es súper poderoso porque nos pide solo que f sea continua para que se cumpla esto. Además, este teorema tiene como una forma intuitiva de verlo. Notemos que si dividimos por b menos a, obtenemos que f de chi va a ser igual a 1 sobre d menos a por la integral desde a a b de f. Y a ese valor se le conoce como el valor medio de la función. Pueden pensarlo que es como un promedio continuo, donde integrar equivale a sumar y dividir por el largo del intervalo, o sea b menos a, equivale a dividir por el total de los elementos. Entonces el teorema dice lo siguiente: dice que si f es continua, entonces existe un chi tal que f de chi es el promedio de la función. Es decir, me dice que si f es continua, necesariamente va a pasar por su promedio en algún punto. Va a pasar por el promedio. ¿Ya? Y eso tiene todo el sentido porque el máximo de f es mayor que el promedio, el mínimo de f tiene que ser menor que el promedio, entonces con las funciones continuas no tiene ningún salto, en algún punto tengo que pasar por el promedio. ¿Ya? Entonces esa es la intuición como geométrica del teorema del valor medio integral. ¿Ya? Y ahora veremos la versión generalizada del teorema del valor medio para integrales. ¿Ya? Esta es la versión más general que la anterior. Dice lo siguiente: si f es continua en AB y g es una función integrable en AB que no cambie de signo, entonces ocurre lo siguiente: existe un chi en AB tal que la integral desde a a b de f por g es f de chi por la integral de g. Lo importante de este teorema, como para poder aplicarlo bien en los ejercicios, es reconocer bien las hipótesis. Nos piden que f sea continua, entonces en el control hay que argumentar que f es continua, y nos piden que f sea integrable, y por lo general las funciones que vemos en este curso son todas integrables, así que eso no es como una gran restricción. Pero algo súper importante es que nos piden que g nunca cambie de signo. Entonces eso es algo que tienen que tener súper en cuenta, y siempre decirlo en el control y
y remarcarlo y argumentar por qué g no cambia de signo. ¿Ya? Entonces también, darse cuenta que la función que sale del integral es la función continua. ¿Ya? F sale del integral y que va multiplicando a la integral desde a de g. ¿Y cuál es la intuición de este teorema? ¿Cuál es como la forma de... como, ¿qué me está diciendo esto? Básicamente, aquí f de chi, antes representaba el promedio, ahora representa una especie de promedio ponderado. Recordemos que el promedio ponderado es cuando uno saca el promedio entre un conjunto de elementos, pero no todos los elementos tienen el mismo peso. Tomen, por ejemplo, la ponderación de las notas del semestre, ¿cierto? El examen tiene cierta ponderación, los controles tienen cierta ponderación, y aquí es parecido. Solo que estamos calculando un promedio sobre una cantidad continua de datos, es una cantidad no numerable. ¿Ya? Entonces esto es como un promedio ponderado continuo. Y esa es como la intuición de este teorema. Bueno, compañeros y compañeras, ese sería el video de hoy. En próximos videos veremos cómo usar integrales definidas para calcular áreas y volúmenes. También nos vamos a meter en el tema de integrales impropias. Y vamos a ver, por último, al final del curso veremos el tema de series numéricas. Recuerden seguirnos en Instagram y que cualquier duda pueden realizarla por el Discord oficial del taller. El link lo pueden encontrar en la comunidad de cursos. Denle like y suscríbanse.